Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro tutorial correspondiente al curso Sistema de Compensaciones. Les recuerdo que estamos trabajando la segunda unidad de aprendizaje, lo que atiende a la competitividad externa o equidad externa, ¿cierto? En las clases anteriores pudimos ver, ¿cierto?, cómo hacemos comparación de mercado, o sea, cómo comparamos las compensaciones de los cargos de nuestra empresa con el mercado objetivo, ¿cierto? Eso lo hicimos a través de datos estadísticos, ¿cierto? Mediante gráficos. Y hoy día le tengo para ustedes un ejercicio, ¿cierto? Que se refiere al ajuste con el mercado salarial. Entonces ya tenemos, siguiendo el hilo conductor, tenemos las fuentes, ¿cierto? Cómo yo obtengo información del mercado. Segundo, cómo yo trabajo dicha información de mercado, ¿cierto? Cómo me comparo. Y ahora lo que vamos a ver en este video es cómo puedo hacer un ajuste. Bien, ok, entonces eh, lo que vamos a partir acá es haciendo una comparación. Sin embargo, las vamos a ir haciendo por ítems, porque lo que hemos hecho hasta el momento es comparar, pero en base a la compensación total. Pero debemos entender que esa compensación está conformada por una estructura de remuneraciones que contempla varios ítems, ¿cierto? Yo tengo ítems de carácter eh, fijo, ¿cierto? En este caso, acá en Chile tenemos siempre un sueldo básico. Después tenemos otros elementos que complementan la compensación, ¿cierto? Como pueden ser algún tipo de bono, eh, algún tipo, ¿cierto?, de asignación no imponible, como son la colación, movilización, ¿cierto? Eh, Viáticos. Luego tengo lo que son las rentas que son de carácter variables, ¿cierto? Eh, Como son las comisiones, los tratos, la semana corrida acá en Chile. También, ¿cierto?, los conceptos que son de carácter esporádico, eventual, aquellos elementos que se entregan una vez al año o a cada 6 meses, o sea que no son permanentes en el tiempo. Entonces, cuando hacemos una comparación de mercado, yo no solo debo basarme, como lo hicimos en los ejercicios anteriores, en una compensación total. Entonces, el ejercicio que vamos a tener hoy día acá, vamos a partir entendiendo que yo debo comparar no solo el monto total, sino que también cuáles son los elementos que componen dicha compensación. ¿Ok? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a partir con información de nuestra empresa para el cargo analista de finanzas. Tiene una compensación total de 1.060.333 pesos, ¿cierto? Estos serían pesos chilenos. Este es el total de la compensación. Ahora, ¿de qué está compuesto? Entonces yo tengo un sueldo base de 820.000 pesos. Después al sueldo base, ojo, ¿cierto? Al sueldo base se le suman todos, ¿cierto?, los elementos de carácter fijo mensual. Entonces a los 820.000 pesos se le sumó, ¿cierto? Quizá aquí tengo una asignación de colación, de movilización. Quizás tenemos aquí el concepto de la gratificación legal, que es lo que tenemos acá en Chile, ¿cierto? Y me asciende a un monto de 950. Después a lo anterior, ¿cierto?, se le suman los variables mensuales. Entonces aquí yo hablo de un concepto, ¿cierto? Tal vez como la comisión, tal vez como los tratos por producción, bonos por cumplimiento de meta, que dependen de un desempeño. Y eso, ¿cierto?, hace que ascienda a 1.035.000. Entender que no son conceptos aparte, sino que se le va sumando, ¿cierto?, dichos conceptos que están destacados en azul, y a esto le vamos a llamar tramos, ¿ok? Y en el último tramo se le agregan los conceptos anuales,
aquellos conceptos esporádicos, aquellos que se entregan de forma discontinua, ¿ok? Como puede ser un bono de vacaciones, como puede ser un bono marzo, como puede ser un bono de cumplimiento de meta, o la gratificación cuando se paga anual. Entonces eso me da un total de 1.060.000. Esto es el total y aquí está la descomposición. Después vamos con la información del mercado. Entonces es importante, ¿cierto?, mencionar que el mercado presenta la información de la misma forma. Partimos con los estadígrafos, ¿cierto?, lo que ya vimos en clases anteriores. Cuando yo, ¿cierto?, voy a investigar la información respecto a las compensaciones de uno o más cargos en, en el mercado, ¿cierto? Yo siempre tengo empresas que pagan un mínimo, siempre voy a tener empresas que pagan un monto máximo y luego las que están en la intersección. Recordamos que la zona de competitividad, para que yo pueda decir si soy competitivo con el mercado o no, es estar entre esta zona, el primer cuartil y el tercer cuartil. Aquí yo puedo decir la empresa es competitiva. Claro que puede ser poco competitiva si se encuentra en el primer cuartil, como puede ser muy competitiva. Si yo estoy acá, ¿cierto?, en la mínima estaría en números rojos, o sea, estoy por debajo del mercado. Si yo estoy en la máxima, uno tiende a decir estupendo, pero es un panorama negativo también porque estoy sobrepagando y además estoy rompiendo el principio de la equidad externa, ¿cierto? Estoy siendo de cierta forma desleal con el mercado. La idea siempre es estar aquí en el promedio, en la mediana del mercado. Bien, ok, entonces la información del mercado se presenta de la misma forma con la que yo tengo la de la empresa. Los totales serían acá, aquí tengo la compensación total. Pero ¿cómo se compone esta compensación total? Entonces, tengo un sueldo base, después el sueldo base se le agregan también todos los ingresos fijos mensuales. Esto podría ser una gratificación, una colación, una movilización, los viáticos, etcétera. Después al tramo anterior se le suma, ¿cierto?, todos los variables mensuales, o sea, una posible comisión, trato, semana corrida, bonos por cumplimiento de meta, y finalmente los conceptos que son de carácter esporádico, eventual, ¿cierto?, que normalmente son anuales. Por ende, esto es el total, ¿ok? Bien, acá, ¿cierto?, en la primera hojita le incrusté un archivo Word con el caso. Vamos a ver acá. Dice ajuste con el mercado salarial. La empresa Tigresa del Oriente S.A. tiene como política de compensaciones incentivar a sus colaboradores a través del reconocimiento del mérito personal, que facilite el logro de los objetivos institucionales, manteniendo la competitividad externa como la sustentabilidad de la empresa. Para esta la empresa, ¿cierto?, se compara con la mediana del mercado. Aquí, ¿cierto?, entendiendo que la mediana es el mejor panorama que yo puedo tener. Estar acá en la mediana es lo mejor que me puede pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo construya mi banda salarial, yo tengo, ¿cierto?, una holgura para el punto mínimo y también para un punto máximo. Eso es la idea, ¿cierto? Porque si yo me encuentro en el primer cuartil, ¿soy competitivo? Sí, tengo poca competitividad, pero cuando yo establezca mi punto mínimo, voy a estar fuera del mercado. Lo mismo, si yo estoy aquí en el tercer cuartil, no es como muy positivo, porque logro atraer capital humano a retener, pero ¿cómo lo motivo? Porque yo para establecer el punto máximo me tendría que, ¿cierto?, ir a la máxima del mercado, o sea, sobrepagar. Entonces, la empresa, ¿cierto?, en términos normales dice, nos vamos a comparar con la mediana del mercado, ¿ok? Bien, y ahí está la misma información que les entregué, información de la empresa, información, ¿cierto?, del mercado. Entonces ya, a bola de pájaro, ¿cierto?, si yo tengo que hacer una comparación, es cosa de tomar acá el total de la empresa y el total del mercado, entendiendo, recuerden que yo me comparo con la mediana, ¿cierto?
ya me puedo, ¿cierto?, percatar que estoy muy lejos, ¿cierto?, del mercado. Si yo me trato de comparar con la compensación de mi empresa con la mediana del mercado, entonces ya aquí no hay que ser, ¿cierto?, un científico de la NASA para darse cuenta de que estoy muy por debajo de la mediana del mercado, ¿cierto? Aquí voy a destacar esto un poquito más, ahí. Como podemos ver, ¿cierto?, estoy lejísimo del mercado. Incluso, si acabamos de decir que la competitividad es del primer cuartil al tercer cuartil, incluso estoy por debajo, si ustedes se fijan, del tercer cuartil. Entonces, cualquier persona podría aquí ya dilucidar que estamos muy por debajo del mercado. Bien, ahora esa compensación tiene que ser, ¿cierto?, esa comparación tiene que ser cuantitativa, y quizás en totales yo estoy por debajo del mercado, pero puede que en algún elemento, ¿cierto?, no sea tan así. Ok, entonces, ¿qué se nos pide hacer? De acuerdo a la información anterior, se pide realizar A. Haga una comparación mercado-empresa mediante una conclusión, es decir, indicar si la empresa es competitiva o no, o bien en forma parcial. Para ello, se deben basar en la mediana de mercado. Entonces, lo que estamos viendo aquí. Aquí claramente no soy competitivo. Ok, vamos a la práctica. Entonces, lo que vamos a hacer acá en nuestro ejercicio, aplicar la comparación. Entonces, tenemos esta tablita. Ya no vamos a hacer algo tan complejo como en el video anterior. Ya no vamos a tirar gráficos de dispersión, sino que vamos a hacer algo un poquito más sencillo. Compensación del mercado. Entonces, información del mercado, yo me comparo con la mediana. Entonces vamos a copiar, ya, y pegar la información acá. Les recomiendo siempre aquí, cuando utilicen a lo menos mis planillas, que peguen con valores a modo de que no le cambie el formato. Y luego vamos a colocar acá en esta columna D, ¿cierto?, la compensación de la organización, o sea, de mi empresa. Ahí está, lo mismo, copiamos, ¿cierto?, y pegamos. Peguemos ahí pegado especial con valores, ya, para que no cambie el formato. Y ahora vamos a hacer una pequeña comparación muy sencilla. La comparación es la empresa versus el mercado. Entonces, la compensación de mi empresa, ¿cierto?, menos la compensación del mercado. Tiramos, ¿cierto?, la fórmula hacia abajo, y aquí ya veo que estoy por debajo del mercado, ¿cierto? Y además lo estoy viendo por tramo, ¿cierto? Solo en sueldo base, aquí hay elementos que comúnmente retienen a mi trabajador, ¿cierto? O el concepto que genera estabilidad, ¿cierto? Este es lo mínimo que va a percibir un colaborador. Estamos a 375.479 pesos por debajo del mercado. Pero cuando yo voy a los ingresos fijos mensuales, ¿cierto?, o sea, esto podría perfectamente ser una gratificación, una asignación de alimentación, movilización, etcétera. Estoy, ¿cierto?, en ese tramo 420.000 pesos por debajo, y así sucesivamente. Y también podemos tirar, ¿cierto?, en porcentaje y ver aquí qué porcentaje estoy yo por debajo del mercado. Entonces lo que hacemos aquí, ¿cierto?, a ver cómo lo podríamos hacer. Yo digo la compensación del mercado menos la de la empresa, cierro paréntesis, es una operación aparte, ¿cierto? Regla de 3, la multiplico por 100% y la divido en la compensación total de la empresa. Veamos si me va a funcionar así. Claro, como podemos ver, estamos, ¿cierto?, aquí el sueldo base estoy un 31% por debajo del mercado. Si a eso le sumo todos los ingresos fijos mensuales, sigo estando un 31% por debajo del mercado. Si a eso yo le agrego, ¿cierto?, los conceptos variables mensuales,
Entonces bajo un poquito, ¿cierto? Estoy un 27% por debajo del mercado. ¿Qué más? Si a eso le sumo los anuales, quedo estando un 29% por debajo del mercado. En fin, no hay dudas, ¿cierto?, de que yo aquí estoy por debajo del mercado. Bien. Ok. Y bueno, y podría tomar esto y también tirar un gráfico. Lo que estamos haciendo aquí es muy sencillo, puesto que este ejercicio apunta al ajuste con el mercado salarial. Ok. Aquí vamos a ver cómo yo me puedo ajustar. Listo. Y aquí, ¿cierto?, ya tengo mi conclusión. Estoy muy, pero recontra, muy por debajo del mercado. Bien. Seguimos acá. Vamos a ver qué es lo que nos piden en el punto B. En el punto B, ¿cierto? Realice la descomposición de la compensación del mercado, indicando la proporción de cada ítem basada en la mediana del mercado. A ver, vamos a entender un poquito acá esto. Entonces ahora aquí vamos a ver el detalle del mercado. Entonces, ¿con qué estadígrafo del mercado estamos trabajando? Estamos trabajando, les recuerdo, con la mediana. Entonces vamos a tomar estos valores, los copiamos, ¿cierto? Voy aquí al detalle del mercado y, ¿cierto?, lo pegamos ahí con valores. Ya aquí esto solo se repite el monto total ahí. Lo que voy a hacer ahora es ver por tramo. Fíjese que aquí yo tengo sueldo base. El sueldo base es único, no hay otro. Por ende, se repite el monto acá. ¿Ok? Y el sueldo base, ¿cuál es la representatividad del sueldo base en base a la compensación total? Este es mi centro gravitacional. Este sueldo base de 1.195.000, ¿qué porcentaje es del total? Entonces aquí, reglita de 3, el sueldo básico por el 100%, lo dividimos por la compensación total. Entonces, ¿qué me está diciendo este dato? Que el sueldo base, en el caso del mercado, viene siendo el 81% del total del paquete de compensación. Y aquí ya puedo ir más o menos descifrando el comportamiento del mercado. Pues el mercado lo que hace es retener, ¿cierto? O sea, busca atraer. Aquí yo busco un trabajador que busca seguridad, busca estabilidad. Y eso es lo que tienen que empezar a pensar. O sea, no siempre esto tiene que ser así. Dependiendo del cargo, a lo mejor este porcentaje debiese ser menor. Y ahí entendemos por qué muchas empresas, si bien son del mismo rubro y pagan en total lo mismo, ¿por qué una tiene más poder de atracción que otra? ¿Por qué una tiene más rotación de personal que la otra? Y eso se da que, a lo mejor, imagínense, supongamos que una empresa paga, las dos empresas están pagando como total 700.000 pesos. ¿Ya? Un ejemplo. Pero ¿cómo lo está pagando? Entonces puede ser que la empresa A, de los 700.000 pesos, está pagando 500 en el fijo como sueldo base. Sin embargo, puede que la empresa B, si bien paga 700 también, puede que sea al revés. Puede que tenga solo 200.000 pesos como sueldo base y los otros 500.000 pesos sean todos variables: comisión, tratos, bono, cumplimiento de meta. Entonces, ¿qué es lo que busca normalmente el trabajador? Seguridad. Y aquí no hay una verdad absoluta, sino que va a depender de la realidad de cada organización y de la realidad del cargo. ¿Y cuáles son los objetivos que tengo como empresa? Ya, si a lo mejor cuando yo pongo mucho, ¿cierto?, aquí en el fijo, es que yo quiero retener a la persona. Cuando yo tengo muchos variables, mucha comisión, trato, yo estoy fomentando el desempeño. Entonces, entender que armar una estructura salarial es un tema estratégico. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer acá? Recuerden que este segundo tramo, ¿ya? Este segundo tramo es el sueldo base y tengo acumulado todos los ingresos fijos mensuales. Entonces, lo que yo tengo que saber ahora aquí, ¿cuáles son, cierto, estos elementos fijos mensuales? Entonces aquí esto es un acumulado, está sumado. Lo que vamos a hacer es restar.
el tramo actual menos el tramo anterior. Y aquí yo tengo el valor que buscaba. ¿Cuál es el monto de todos los ingresos fijos mensuales? Son 176.000 pesos. Y volvemos a aplicar acá la regla de 3. Este monto por el 100% dividido por el total de la compensación viene siendo un 12%. Y aquí, ¿cierto? Este es el sueldo base por contrato, por ley. Y estos otros conceptos, ¿cierto? Yo podría tener aquí una gratificación, concepto que se paga acá en Chile, una asignación de movilización, colación de gasto de herramienta, viáticos, pérdida de caja, etcétera. Ahora, 81 más 12, eso no quiere decir que el 92% de la compensación es fija, el trabajador ya la tiene en el bolsillo. Por ende, los elementos variables y esporádicos son, ¿cierto? Muy poco, muy escasos. ¿Ok? Ok, veamos acá entonces ahora los variables mensuales. O sea, comisión, trato, semana corrida, bono por meta, que se paga mes a mes. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿ya? El tramo actual menos el tramo anterior. Entonces me dice que en los variables mensuales tengo la suma de 48.000 pesos. Y aquí, reglita de 3, el monto de los variables mensuales por el 100% dividido, ¿cierto? En la compensación total acá pueden fijar suelda, F4, para que después tienen la fórmula hacia abajo. Viene siendo solo un 3% de la compensación total, no es mucho. Entonces probablemente la empresa no busca incentivar, la empresa busca estabilidad, que el trabajador no falte, que cumpla con lo justo y necesario. Pero vemos que no son relevantes aquí los variables mensuales. ¿Ok? Y finalmente nos queda por descubrir cuáles son los conceptos anuales. ¿Cuánto? Ahora, deben entender que este monto acá es mensualizado, ¿ya? O sea, cuando hablamos de conceptos eventuales, estos están mensualizados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que estén mensualizados. Voy a colocar aquí la observación. Mensualizados. Esto no es lo mismo que mensuales. Mensuales es lo que se paga todos los meses. Mensualizados, muchachos, es esos conceptos que se pagan de manera esporádica. Y yo lo que hago, ¿cierto? Supongamos que es un bono que se paga una vez al año por cumplimiento de meta. Eso se divide en 12 para ver la proporción mensual. ¿Ya? Si yo pago un bono de 1 millón de pesos todos los meses de diciembre, entonces yo lo divido en 12 y digo, ah, ya, esto hay, ¿cierto? Una porción por cada mes. Lo mismo se hacen con conceptos como los aguinaldos, ¿cierto? En Chile de fiestas patrias o Navidad, ¿ok? Entonces, entender ese concepto. Aquí está mensualizado. Bien. Y seguimos la operación. Tramo actual menos el tramo anterior. Esto equivale a 64.000 pesos. ¿Y cuánto es de la compensación total? Perdón, aquí ya teníamos la forma, ¿cierto? La fórmula, ¿verdad? Un 4%. Entonces, solo para recalcar esto, no significa que durante un año le dieron 64, sino que lo que hicieron aquí es esto, si yo lo multiplico por 12, este es el bono que se le dio en alguna ocasión en el año, ¿ya? Pudo haber sido a fin de año o pudo haber sido en 2 cuotas, pero como está mensualizado, como yo estoy viendo la proporción de un mes, se dividió en 12, ¿ok? Bien, aquí aplicamos la suma, entonces, y fíjese que me da el monto aquí, estoy cuadrado, y aquí por supuesto que me tiene que dar el 100%. ¿Qué hice con esto? Ahora yo tengo el detalle del mercado. Aquí yo ya tengo, ¿cierto? El comportamiento del mercado. Ya sé a qué el mercado le da más relevancia. ¿Ok? Seguimos. Entonces ya hicimos esta parte aquí. Bien. Tercero, o C, realice el ajuste con el mercado obteniendo el promedio del primer cuartil y la mediana.
Y ahí yo voy a tener mi compensación objetiva. Entonces, entendiendo que yo estaba muy lejos del mercado, ¿cierto? Y nosotros, como analistas de compensación, instruimos, aconsejamos, ¿cierto?, a la gerencia de que si queremos ser competitivos, como mínimo debiéramos estar en el primer cuartil, ojalá en la mediana. Entonces, esto va a depender de cada empresa, porque una cosa es querer, la otra es poder. Entonces, a lo mejor no se puede, pero como política de la empresa se dijo, ¿sabe qué? No puedo pagar la mediana, le dijo ahí su jefe, el gerente general, quien sea, pero igual podemos pagar un poquito más del primer cuartil. Entonces te dicen a ti, sáquele un promedio, ¿cierto?, a estos dos conceptos. Ok, vamos acá, ajuste. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿cierto?, es lo siguiente. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a pagar yo? Y aquí en la información del mercado, les vamos a sacar un promedio entre el primer cuartil y la mediana. ¿Ok? Eso es la indicación. Eso es lo que se le está diciendo. No podemos pagar la mediana, pero igual vamos a pagar un poquito más del primer cuartil. O sea, vamos a promediar estos valores y ahí vamos a tener nuestra compensación objetivo. ¿Ok? Entonces aquí, igual promedio, ¿cierto? Y vamos aquí en información del mercado, ¿cierto? Y promediamos estos dos valores. No son los tres valores. Estoy promediando el primer cuartil con la mediana. Y aquí ya tengo mi compensación objetivo, que va a ser de 1.378.993. Eso es lo que vamos a pagar nosotros. ¿Ya? Entonces, eso nos va a dejar en una posición, a lo menos, competitiva en el mercado. ¿Bien? Ok, ahora, es importante entender el concepto de lo que queremos hacer acá. Una cosa es ajustarme en monto con el mercado, o sea, yo puedo pagar lo mismo que el mercado, pero a lo mejor, como en este caso, yo no puedo pagar la mediana del mercado. No obstante, la distribución que nosotros vamos a hacer va a ser la misma del mercado, o sea, vamos a emular el comportamiento del mercado. Entonces, a lo mejor no puedo pagar lo mismo, pero sí de la misma forma. Por eso que es importante que cuando se comparen con el mercado vean cuál es la estructura, porque de pronto los montos son los mismos, pero los conceptos, ¿cierto? Los conceptos también tienen un efecto psicológico, ¿ya? Entonces, a lo mejor yo pago lo mismo, pero ¿por qué se me va la gente a la otra empresa? Porque quizás tenemos un mismo bono, pero yo le llamo bono responsabilidad y el mercado a lo mejor lo llama bono felicidad o bono te cuido, bono seguridad. Entonces eso también produce un efecto psicológico en la forma de pensar. Y cuando las compensaciones están muy similares, ¿cierto? Entonces el trabajador empieza a fijarse en esas cosas. ¿Ok? Y lo otro, ¿cierto?, es copiar los mismos porcentajes. Lo que vamos a hacer acá entonces es, como ya tengo el detalle del mercado, ahí, ¿cierto?, estos montos los copiamos y los pegamos acá. Comportamiento de mercado. Ahí, péguenlo con pegado especial, ya para que mantengan los valores. Aquí, a modo de corroborar, asegúrense que le dé el 100%. ¿Ok? Y, sencillo, vamos a empezar a distribuir nuestra compensación, ¿cierto? Vamos a distribuir nuestra compensación de acuerdo a los porcentajes que tiene el mercado. Y ahí la preguntita, ¿cuánto va a ser entonces nuestro sueldo básico? ¿Cuánto va a ser nuestro sueldo básico? Entonces, fácil, la compensación objetivo, o sea, el presupuesto que se nos entregó, lo multiplicamos por la misma relevancia del mercado. Y como el sueldo base es único, se repite el monto acá. Después, ¿cuánto va a ser nuestros ingresos fijos mensuales? Recordando que esto puede ser una gratificación, una colación, una movilización. Entonces, la misma fórmula. Compensación objetivo del mercado. Yo la voy a fijar acá, ¿ok? Para que tiremos la fórmula para abajo.
por el porcentaje que tiene el mercado. Y así sucesivamente. Y lo que yo tengo que hacer aquí, ¿cierto?, es sumar y ver si me está dando lo mismo, ¿cierto? Fíjese que tengo exactamente lo mismo, ¿cierto? Y en el acumulado aquí no es tirar fórmulas, sino que yo sumo, ¿cierto?, el monto anterior, lo sumo con el concepto, ¿ok? Entendiendo que aquí yo tengo los variables, variables mensuales, no sé por qué no me figura acá. Ahí está, variables mensuales. Aquí yo tengo los anuales, que recuerden que están mensualizados, ¿cierto? Ahí. Listo, entonces lo que hacemos acá ahora es el tramo anterior, ahora se le suma. Recuerden que nosotros descompusimos la compensación. Ahora las vamos a volver, ¿cierto?, a armar. Ahí, ¿cierto? El tramo anterior, ahora le suma. Recuerden que lo restamos en algún momento. Y ahí me da exactamente lo mismo, ¿cierto? Si yo digo esto es igual a esto, verdadero. Ahí tengo los tres montos exactamente igual. Entonces ya tengo mi nueva compensación, ya me ajusté al mercado. No pude pagar lo mismo, la mediana. Sin embargo, estoy pagando, ¿cierto?, un monto un poquito más bajo de la mediana. Estoy por sobre el primer cuartil, pero lo estoy haciendo de la misma forma que hace el mercado. Estoy valorando los mismos conceptos, ¿cierto? El mercado valora el sueldo base, los elementos fijos mensuales, es lo que más valora, es donde le da más relevancia, ¿cierto? Un 92%, ¿cierto?, de la compensación. ¿Ok? Listo, la nueva compensación o nueva comparación. Entonces vuelvo a tomar la mediana del mercado. Recuerdan, nuestro centro gravitacional era la mediana, ¿se acuerdan? La tomamos acá, copiar, pegado especial y valores. Y ahora tomo la nueva compensación de nuestra empresa. Entonces aquí en el ajuste yo tengo la nueva compensación de mi organización, que vendría siendo esta, ¿cierto? El acumulado. Ahí pegamos especial para que, ¿cierto?, no me joda el formato. Y ahora volvemos a hacer la misma la comparación. Esto les recuerdo que lo hicimos aquí en esta comparación, ¿se acuerdan? Que aquí estábamos un 31% aprox. Si promedio esto, estamos ahí, ¿cierto?, a un 29-30% por debajo del mercado. Y vamos a ver ahora cómo quedamos. Entonces la operación es la misma. Compensación empresa menos compensación del mercado. Sigo por debajo, por supuesto. Recuerden que no tuvimos los medios, ¿cierto?, el presupuesto para llegar a la mediana, pero ya disminuí la brecha, ¿cierto? Aquí yo estaba estaba aquí en 375.000 pesos en sueldo base por debajo, y ahora estoy solo 85.000 pesos. Y en porcentaje, entonces, ¿cierto?, lo mismo. Compensación de mercado menos la compensación empresa, regla 3 multiplicado por el 100% dividido por la compensación total. Y ahora bajó mi brecha, ¿cierto? Disminuí la brecha. Ahora fíjense la diferencia. Como política de la empresa se nos pidió, ¿cierto?, fijar nuestra compensación objetivo promediando el primer cuartil y la mediana. ¿Qué es lo que hicimos acá? Le sacamos un promedio al primer cuartil y a la mediana. Con eso llegamos a una compensación nosotros de 1.378.000, en la cual ahora nos deja por sobre el primer cuartil, pero estamos por debajo de la mediana. Pero si bien tengo una diferencia, fíjese que sigo teniendo una diferencia negativa. Ahora estoy nivelado en cuanto a los conceptos. Fíjese que aquí ahora me dio todo 7% de diferencia. Acá, en la primera comparación,
no solo estaba muy por debajo del mercado, sino que además no conversaban mucho los elementos acá, ¿cierto? Tenía una pequeña diferencia. Pero como yo ajusté, ¿cierto?, al comportamiento, yo copié el comportamiento del mercado, entonces ahora en ese sentido me nivelé. ¿Ok? Entonces, la lección es que quizás no siempre me pueda nivelar a la misma cantidad, al mismo monto, pero aún así es importante es valorar los mismos conceptos, trabajar con los mismos porcentajes que hace el mercado. ¿Ok? Bien, esto sería entonces nuestra video de hoy. Les recuerdo que ustedes me pueden, ¿cierto?, por correo ahí, aquí en el mismo enlace del video, usted me puede enviar un mensaje para que yo le envíe los ejercicios, ya las planillas Excel, resueltas, no resueltas, como quiera. Ok, y bueno, teniendo cualquier duda también me puede hacer las consultas. Y no se olvide suscribirse a mi canal y darle like a este video si es que le fue de utilidad. Ok, hasta la próxima, que estén muy